¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenido una vez más a este espacio de Simple y Claro, como siempre lo hacemos habitualmente por la televisión pública fueguina y para toda la provincia de Tierra del Fuego, desde la ciudad de Ushuaia. Vaya mi saludo a la gente de Tolwyn, de Río Grande y a aquellos que nos miran también por internet, un gran saludo. Bueno, seguimos aquí con nuestra problemática provincial, nacional, qué está pasando con los temas económicos. Ya vamos a dialogar en minutos más con nuestro invitado. Pero en primer lugar quiero decir que hoy nos va a estar acompañando la presidenta de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández. También va a estar con nosotros la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, la doctora María del Carmen Bataini. Y vamos a terminar el programa de hoy con el jefe de programas locales de la Municipalidad de Ushuaia, Sebastián Meyer, quien está a cargo también de todas las ferias comunitarias que se llevan adelante en nuestra ciudad, para contarnos un poco cómo se están desarrollando, cuántas personas la visitan, por qué hoy por hoy se necesitan de estas ferias comunitarias como para cubrir las necesidades básicas que necesitan todos nuestros habitantes. Pero como siempre vamos a tratar de hablar de algunos de los temas económicos. El día jueves se va a dar a conocer el índice de inflación del mes de agosto, que va a estar por encima del 4.5%, y para ello hemos invitado al doctor Luis Moreno, un amigo de la casa ya que participó en varios programas con nosotros, que me gusta dialogar con los temas económicos y que me va a estar acompañando en este bloque. Así que Luis, muy buenas noches, gracias por estar. Buenas noches, Claudio, un gusto estar en tu programa. Te agradezco muchísimo. Bueno, yo le comentaba a mis televidentes unos días atrás de que no había estado en la isla por unos días, entonces muchos se preguntaban qué está pasando con el día a día, y evidentemente hay temas para charlar y cuestiones que se van modificando en lo económico. Hoy tenemos a pocos días de darse a conocer la inflación, que va a ser muy elevada por lo que se da en algunas encuestadoras, por encima del 4.5%, y ya la interanual estaría dando un índice tan elevado, por encima del 56-57%, que hace 27 años que no se daban este índice de inflación. Quiero que me cuentes un poco, Luis, ¿qué opinás vos con respecto a lo que está pasando, esta inflación que no se puede frenar en la Argentina? Mira, desgraciadamente, desde que te tomaste unos días, la vorágine de los acontecimientos en la Argentina, como siempre, por supuesto, han sido sumamente vertiginosos. O sea, la situación post-paso, sí. Digamos, para mí, personalmente, no creo que la cuestión política haya tenido una incidencia semejante que pueda haber impactado en la manera que lo hizo con el tema de la trepada del dólar y las consecuencias que se avisoran con este índice de inflación que va a estar cercano al 5%, e incluso sin descargar todavía todo el peso de lo que ha sido la corrida bancaria y la devaluación cercana al 20 y pico % del dólar pospaso, porque el mes que viene creo que vamos a tener un índice similar o superior, lo que va a dar a una cifra cercana al 60% interanual, lo que habla a las claras de que un país en circunstancias de un proceso inflacionario de esta naturaleza se encuentra en una situación de extrema crisis. Más si sumamos el default en que hemos caído por el incumplimiento de los bonos soberanos, esto habla a las claras que es muy difícil la situación. Sí, difícil, como decías vos, no solo en el contexto político, sino también en lo económico. Y como mencionabas recién, que me faltó decir, ya hay un corrimiento casi de la segunda quincena de agosto para la primera evaluación de lo que sería septiembre, casi del 2.8%. Exactamente. Sumado eso a la inflación, como decías vos, realmente nos va a dar un número también muy alto. Exactamente. Bueno, y con todo esto, evidentemente, se vienen ahora ya épocas de elecciones, ¿no? Donde por un lado tenés el discurso político que va a seguir existiendo de todos los sectores, pero por el otro lado tenés también la problemática económica y financiera. Decía el otro día Juan Pablo de Pablo, que lo escucho mucho, y mencionaba que decía, ¿qué tiene que hacer hoy o quién va a gobernar o quién está con posibilidades de ser presidente de la nación? Por un lado hacer política, pero por otro lado juntar técnicos y especialistas a que analicen fuera del contexto político qué vamos a hacer con la economía. ¿Esto se estará dando o ves que todavía no hay una posibilidad de saber cómo se va a frenar esta corrida? Mira, en realidad yo me parece que el principal capital, el otro día escribí un pequeño artículo que hablo del capital intacto que tiene Argentina, que es el entusiasmo. Y a pesar de que eso no cotiza en bolsa de valores, el entusiasmo, cosas por el estilo, es el valor fundamental, que es la sinergia social para resolver los procesos de crisis. Si eso le sumamos
una buena competencia y un buen manejo político a través de, bueno, yo desde ya te digo de que me parece de que el proceso es irreversible, que como todo el mundo sabe, la diferencia de puntos es irremontable, inclusive todas las encuestas coinciden en que se ha agigantado la brecha a favor de los Fernández, y creo que este tema de tratar de convocar a los factores que definen la fuerza de una sociedad, particularmente el sector empresario, las cámaras empresarias, los sindicatos, llamar un gran consenso político, un gran acuerdo nacional para resolver esta crisis, me parece que la causa fundamental, el elemento fundamental para sobreponerse a circunstancias de esta naturaleza. En realidad la resolución técnica del problema podemos analizarlo desde diversas perspectivas, pero el factor fundamental es justamente generar una sinergia social que nos permita abordar una tarea que va a ser titánica, porque nunca Argentina se encontró en una situación de esta naturaleza. Inclusive, si nosotros comparamos la crisis del 2001 con respecto a la crisis actual, esta es una crisis, digamos, de otra envergadura y de otro nivel, porque en ese momento todavía existía, veníamos de un proceso de estabilidad ficticio, pero veníamos de un proceso de estabilidad, digamos, no teníamos inflación, de pronto se descorre el telón de fondo que descubre la crisis acumulada de la convertibilidad, pero en este caso es muy distinto porque ya venimos de 3 años de caída del Producto Bruto Interno, o sea, cada vez producimos menos y cada vez crece la población, o sea que se da un desbarajuste de consecuencias muy fuertes. Y bueno, ni hablar sobre el sector productivo, que inclusive nosotros acá en Tierra del Fuego lo tenemos, ya los estudios han sido muy relevantes, somos la provincia que ha recibido el latigazo más fuerte del conjunto de las 24 jurisdicciones con respecto, por ejemplo, a la tasa de desempleo. El desempleo, o sea, esta crisis nos ha devorado aproximadamente un 20% del trabajo acumulado en el transcurso de estos años. O sea, el sector fabril se ha disminuido el 50%. Bueno, ustedes acá lo han explicado muy bien y vos particularmente lo conocés con una profundidad, digamos que lo sabés simplificar perfectamente, pero el sector comercial y el sector de servicios que viene insumido y compra las crisis de una manera notable, desgraciadamente en Tierra del Fuego también. O sea, y acá me parece que hay que hacer lo mismo, y este es el mensaje que yo quiero traer. Nosotros no podemos hablar de sinergia nacional si no hablamos de sinergia provincial para resolver nuestros problemas. Hoy es necesario acordar y resolver problemas y fundamentalmente la política también tiene que resolverlo. No son diferencias, no creo que existan en la cabeza de dirigentes políticos proyectos de provincia que sean tan disímiles. Dejando de lado las ambiciones, los proyectos personales o cosas por el estilo, yo siempre sostengo algo que digo, no hay ningún gobernante que asuma para fracasar. Exacto. Más allá de que tengan distintos pensamientos ideológicos, todos quieren salir bien y beneficiar a la provincia. Creo que este es el concepto básico. Y después, bueno, se dan estas cuestiones que a nivel nacional la hemos sufrido con esto que está pasando hoy por hoy, donde hubo una confianza, como decís vos, algo tan importante para el desarrollo y el crecimiento. Lo que pasa es que hoy nos encontramos en una situación mucho más delicada porque hemos tomado tomado deudas a nivel internacional que no se han tomado en la historia de la Argentina. Entonces hay que ver cómo, porque hoy no es tan fácil decir, hoy defolteamos al mundo, esto no es tan sencillo como pasaba en otros años. Va a haber que cumplir, son deudas soberanas que se van a ir trasladando en el tiempo y en el mientras tanto necesitamos reactivar un país que está paralizado, prácticamente paralizado, ¿no? Bueno, mira, en estos días se ha generado un debate que es muy relevante por el tema de la visita justamente que hizo Alberto Fernández a Portugal, donde habla digamos, o sea, algunos especulan que podría ser un criterio o un modelo económico similar al de Portugal, que explico para la audiencia en términos generales, desobedeció el mandato del Fondo Monetario Internacional, básicamente centralizado lo mismo que en Argentina, que son manuales, que es el ajuste prácticamente, y generó un proceso de expansión económica basada en el consumo, que es lo que se viene hablando no solamente por Portugal. Yo creo que Argentina merece salidas a la Argentina, pero particularmente el proceso Portugal me parece que es un proceso para tener en cuenta, porque también avisora de que la ampliación, y tiene mucho que ver con Tierra del Fuego esto que voy a decir, porque en realidad si el programa económico de Fernández va a pasar por el tema de la expansión del consumo y va a pasar por proteger lo nuestro, en cierto modo vamos a estar cubiertos relativamente con respecto a Tierra del Fuego y las posibilidades de expansión de consumo y el beneficio de mejor dicho, que vamos a tener garantías sobre los beneficios implícitos que tiene Tierra del Fuego y las diferencias, por ejemplo, con respecto a costos energéticos y demás.
pero eso es fundamental. Bueno, Luis, lo vamos a seguir dialogando. Seguramente en el próximo programa hablemos un poco de esto, de lo que hizo Portugal, porque ahí puntualizó Alberto Fernández su viaje, sobre todo en España y Portugal, pero fue donde más hizo hincapié con respecto a ese modelo como para poder copiar en la Argentina. Seguramente lo vamos a seguir dialogando y vamos a dedicarle ya en la medida que podamos, mediante placas, poder mostrarle a nuestros televidentes cómo sigue el tema económico. Vamos a estar en estos días en campaña, así que seguramente vamos a seguir hablando de lo que tenga que ver la economía de nuestro país. Así que, como siempre, muchísimas gracias por estar, Luisito. Gracias con ustedes nos volvemos a encontrar en el próximo bloque. Quédese ahí, ya seguimos.